Hemos comenzado hace unos cuantos domingos una serie que se llama Dios es amor. Estamos hablando sobre ese atributo de Dios, uno de los atributos que nos causa un beneficio de trascendencia eterna a todos los que hemos creído en el Señor. Dios es amor. Y hoy el tema es unidos por amor. Vamos a hablar de esa unión que existe entre el creyente y el Señor Jesucristo. Pero no es una unión cualquiera, sino que es un vínculo muy especial porque está basado nada más y nada menos que en un amor perfecto, que es el amor del Señor Jesucristo hacia nosotros. Vamos a utilizar como texto clave Romanos 8:35. Me gustaría que lo buscaran. Romanos 8:35. Dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Roma, en su carta, lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Al leer esto, hermanos, estamos eh, deduciendo que el apóstol Pablo tenía cierta seguridad, ¿verdad? Cuando hizo esta pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Claro que había seguridad en él, porque en él había fe, porque él conocía al Señor Jesucristo y conocía la evidencia más grande de amor de Dios hacia la humanidad, que fue enviar al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Así que vamos a hablar de este tema, pero antes vamos a orar. Tenemos que orar para que el Señor nos ilumine. Así que inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos agradecidos porque hoy es un día especial, el Día de las Madres. Esas personas, esos seres que tú has creado, Señor, para que vengan a ejercer tanta influencia y a manifestar tanto amor para todos los seres humanos. Gracias, Señor, por las madres de esta congregación. Te pedimos, Señor, que las bendigas, que les permitas depositar sus cargas en ti, que les permitas reconocer el Dios que tienen y descansar en ti. Y también que sean mujeres sabias, mujeres virtuosas, que en sus hogares ejerzan esa influencia que tú deseas que ellas impongan en sus hijos. Te pedimos, Señor, también por el mensaje del día de hoy. Ayúdanos, ilumínanos, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, a conocerte, a entenderte, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que salgamos edificados todos el día de hoy. Ponemos en tus manos este culto y toda la celebración del día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les dije, hermanos, hemos comenzado hace algunas semanas con el estudio central de Dios es amor. Ese es el tema. Dios es amor. Nuestro primer mensaje se llamaba ¿A quién ama Dios? No sé si alguien estuvo ese día. Ahí nosotros pudimos entender con más propiedad lo que Dios dice en Proverbios 8:17. Se lo voy a leer. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. También ese día pudimos ver que Dios no tiene comunión con los pecadores que no han procedido al arrepentimiento. Así que desvirtuamos esa teoría del universalismo, de que Dios envió al Señor Jesucristo a salvar a toda la humanidad sin excepción, aunque sean pecadores, aunque le den la espalda a Dios, aunque blasfemen, aunque no hayan creído en el Señor Jesucristo, pero no, nos dimos cuenta que el universalismo es falso, que Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario y que los que realmente disfrutarán de su amor son los que han creído en Él, los que se han arrepentido por causa de haber conocido al Señor Jesucristo, de haber visualizado a ese Dios encarnado
muriendo en una cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Entonces, vimos que Dios no tiene comunión con los pecadores que no se han arrepentido, que no han creído en el Señor Jesucristo. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. También concluimos que el amor no es un negocio comercial que puede hacer uno con Dios, donde nosotros tengamos alguna capacidad de disuadir a Dios o disuadir su voluntad o su soberanía, no. Igual nos dimos cuenta que hay que creer y obedecer al Señor para mostrar nuestro amor a Él. Podemos leer Juan 3:36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos creer en el Señor Jesucristo. Una vez que hemos creído, que nos hemos arrepentido porque creímos en Él, el arrepentimiento es una causa natural, es un efecto natural, mejor dicho, de haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en Él? Porque visualizamos nuestra condición. La Biblia nos indica cuál es nuestra condición. Somos pecadores, nacimos con pecado heredado y hemos cometido muchos pecados y aunque nos esforcemos nunca podremos cumplir la ley a su cabalidad. Entonces, ¿para qué sirve la ley si no la podemos cumplir? La ley sirve para mostrarnos nuestra condición y para reflejarnos al Señor Jesucristo como la única opción que nosotros tenemos para ser salvos. El Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a la cruz del Calvario, cumplió con la promesa de Dios en el Edén y ahora le presenta a la humanidad la oportunidad de que si cree en Él, será salvo. Pero hay que visualizar todo, hay que entender lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Hay que entender que no es por obras, que no es que le vamos a sumar a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz nuestras obras. No, el mérito total lo tiene Él. No es que porque nos portemos bien y queramos cumplir la ley vamos a ser salvos. No, es por creer que el Señor Jesucristo es suficiente para salvarnos, que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros seamos salvos. Tenemos que creer eso realmente. Y una vez que hemos creído, recibimos el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entonces nos ayuda a transformarnos y a ser nuevas criaturas. Ya no vamos a pecar con tranquilidad, vamos a cambiar, vamos a ir dejando el pecado porque comenzamos ese proceso de santificación del que nos ha hablado el pastor acá. Entonces, nos dimos cuenta en esa primera entrega que hicimos de este tema de Dios es amor, que es necesario que creamos en el Señor Jesucristo para ser salvos, que para poder degustar de ese amor que Dios le manifiesta a la humanidad, tenemos que creer, porque no hay comunión entre Dios y los pecadores, no hay comunión entre Dios y las personas que le dan la espalda a Dios y que no creen en Él. Luego, en el segundo tema que vimos respecto a el tema central de Dios es amor, hablamos del sacrificio de amor y la cena del Señor. Recuerdan, eso fue el domingo pasado en la jornada de las 11. Vimos una faceta más del amor de Dios, que es el sacrificio de amor, que evidentemente fue manifestado en su total plenitud cuando el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como dice Efesios 5 del 1 al 2, que fue nuestro tema, nuestro texto clave del domingo pasado. También hablamos sobre ese término de amor sacrificial. ¿Recuerdan que hablamos de eso?
que se deriva del griego ágape, que es el ágape de Dios, o sea, ese amor de entrega, ese amor de sacrificio que Dios manifestó para con nosotros. Se ve perfectamente manifestado en la cruz del Calvario, como se los he mencionado anteriormente. El sacrificio de Dios muestra su mayor evidencia en ese momento especial donde el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados, sirviendo como el Cordero de Dios, el sacrificio aprobado por Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces ese día concluimos en que sabiendo todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, sus hijos, los creyentes, los nacidos de nuevo, los escogidos, los salvos, todos esos términos aplican para los que hemos creído en el Señor. Ahora podemos vivir una vida de amor sacrificial, imitando al Señor Jesucristo. Y hablamos sobre eso. Y también relacionamos ese tema del amor sacrificial con la Cena del Señor, que es la conmemoración de ese sacrificio de amor que hizo el Señor Jesucristo cuando se entregó como cordero de la ofrenda a Dios y se entregó por nosotros, hermanos. No se entregó porque Él tenía necesidad de salvarse a sí mismo, no. Él lo hizo cumpliendo la promesa que hizo el Padre en el Edén, que iba a enviar un Redentor para volver a propiciar la paz y la comunión entre el hombre y Dios. El Padre cumplió, envió al Hijo. El Hijo fue a la cruz, se sacrificó como el Cordero de Dios. Y ahora, hermanos, a consecuencia de eso, todos los que hemos creído podemos encontrar paz y comunión con Dios. Podemos disfrutar de entender que ahora somos salvos por la eternidad, que tenemos vida, que ya no estamos muertos espiritualmente y que ya no estamos condenados a un infierno eterno con Satanás y sus demonios. Vimos entonces en 1 Corintios 11:26 que dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vimos que el sacrificio de amor del Señor Jesucristo se refleja también en la cena del Señor. Y ahora vamos con el tema de hoy, que es la tercera parte del tema central, Dios es amor. Hoy vamos a hablar sobre el tema unidos por amor. Hablaremos sobre ese privilegio que nosotros poseemos, pero los privilegiados somos los que hemos creído en el Señor y hemos sido salvos por Él, ¿verdad? Hago esa excepción, porque ya gozamos entonces de ese vínculo de amor que nos une al Señor Jesucristo. Les invito a a buscar en Romanos 8, el versículo 35 nuevamente. Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Bueno, definamos entonces, en primer lugar, a qué se refiere el apóstol Pablo cuando menciona ese término, el amor de Cristo. Es muy diferente, hermanos, hablar de la frase el amor de Cristo a mencionar la frase el amor por Cristo. Son dos polos opuestos, dado que la primera frase se refiere a ese amor que Él tiene hacia la humanidad,
el amor de Cristo. Mientras que cuando decimos el amor por Cristo, es la referencia al amor que los que amamos a Cristo manifestamos a Él. Pero en una relación debería de haber reciprocidad, ¿verdad? Si Él nos ama, nosotros lo amamos. Es lo común en nosotros, ¿verdad? Nosotros amamos a quien nos ama, pero es difícil amar a quien no nos ama. Pero el Señor Jesucristo no actuó así, ni actúa así. El Señor Jesucristo nos muestra un amor totalmente diferente al que nosotros le hemos podido brindar a Él. Miremos lo que dice Primera de Juan 4:10. ¿En qué consiste el amor de Cristo? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor no nos amó porque lo amamos primero, hermanos. Ahora miremos en qué consiste nuestro amor a Él. Primera de Juan 4:19. Es lo contrario a lo que acabamos de ver. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. El día de hoy estamos acá porque el Señor Jesucristo nos ama, porque Él quiere que estemos expuestos a su palabra y que nos demos cuenta de que tenemos la esperanza de vivir con Él por la eternidad y de ser salvos. Yo sé que muchos acá hemos procedido ya al arrepentimiento, hemos creído en el Señor Jesucristo, lo hemos visualizado tal como Él es nuestro Salvador, es Dios que vino al mundo y se entregó en la cruz del Calvario para salvarnos. Hermanos, Él no tenía necesidad de salvarnos. Él no tenía ninguna necesidad de padecer lo que Él padeció en la cruz del Calvario. Quienes podíamos haber sido sacrificados éramos nosotros y aún así íbamos a hacer ofrendas imperfectas ante Dios porque somos pecadores y estamos sucios. Pero el Señor Jesucristo no. Él es perfecto y fue una ofrenda perfecta porque nada más y nada menos se estaba sacrificando a Dios mismo encarnado en su Hijo. Entonces, ese amor, ese vínculo especial que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, no comenzó en nuestros corazones. Eso comenzó a crecer y a planificarse en el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido a todos los que hemos sido salvos y los que serán salvos más adelante. Dios nos conocía. Dios tenía preparado a alguien que nos iba a presentar la palabra de Dios para que entendiéramos quién es el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él nos amó primero. Y por eso es que ahora, si yo le pregunto a ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes, o de repente todos podríamos decir, yo amo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo que Él hizo por nosotros. Porque somos congruentes a ese amor que Él manifestó hacia nosotros. El amor de Cristo es mostrado al haber descendido de su hogar eterno, de su hogar en donde Él vivía, siendo adorado, siendo honrado, como Él lo merece por ser Dios. Descendió al mundo en forma de hombre, fue ridiculizado, fue traicionado, fue golpeado y crucificado, pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese es nuestro Señor Jesucristo.
ese es el que nos amó primero y ese es al que nosotros debemos amar. Analicemos entonces ahora las diferentes partes de nuestro texto clave. En primer lugar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay alguien más poderoso que Dios? No. La respuesta a esta pregunta es sencilla. Nadie podrá jamás separarnos del amor de Cristo. El amor que ha manifestado el Señor Jesucristo hacia nosotros es de trascendencia eterna. Una vez que nosotros hemos creído, una vez que hemos sido salvos, somos salvos para siempre, por toda la eternidad. Más adelante, en el versículo 37, podemos ver que el amor de Cristo hacia nosotros se desprende de Él mismo, porque por medio de Él nos amó. El apóstol nos dice únicamente que nada nos separa del amor de Dios, sino que también nos dice que el conocimiento y sentimiento de ese amor deben de ser fuertes en nuestros corazones y así nosotros vamos a vivir con seguridad y ser luz, resplandeciendo entre las tinieblas de este mundo para que otros puedan ver, a veces hasta con rareza, cómo nosotros nos desenvolvemos en medio de los problemas, porque estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos problemas. Y por eso el apóstol menciona esos problemas, tribulación o angustia. Acá el apóstol se refiere a esa aflicción externa, que es la tribulación, todo lo que nos atribula, todo lo que nos complica la vida. Y la angustia es todo eso interno que aflora de nosotros, esos sentimientos de dolor, de tristeza, de amargura, todo eso que nos afecta. Pero ni la tribulación ni la angustia nos pueden separar del amor del Señor. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios usa estas condiciones en sus hijos para glorificarse. Él muchas veces permite que pasemos por pruebas para glorificarse. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas veces es necesario que seamos probados. Muchas veces necesitamos ser quebrantados. Y no por eso vamos a dudar del amor de Dios. Porque el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo no se basa en cosas mundanas. Se basa en un tema que es de trascendencia eterna. El mismo Señor lo advirtió, que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar en Él. Y a medida nosotros nos refugiemos en el Señor, nos vamos a fortalecer. Hablemos ahora de la hambre o desnudez. Esas dos situaciones que al ser humano le producen serios problemas, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de hambre o desnudez es que el ser humano está desprovisto de bienes físicos. Aquí el apóstol se refiere a eso que es muy común en el mundo,
gente padeciendo hambre, que no tiene los medios materiales para vivir, que está viviendo en escasez. Aunque uno pierda todo, aunque uno se vea en la calle sin trabajo, enfermo, sin recursos, nada de eso lo podrá separar del amor de Dios, que es ese amor eterno, ese amor manifestado por el Señor Jesucristo. Hermanos, muchas veces, siervos de Dios, personas que sirven a tiempo completo al Señor, pasan grandes necesidades que nosotros ni nos enteramos. Pero usted lo ve y no le mira ningún tipo de cambio o de distorsión en su personalidad, sino que él sigue actuando en base a ese gozo, a esa paz, a ese amor, a esa complacencia que le da Dios en su corazón por medio del Espíritu Santo de servirle. Las cosas materiales, hermanos, aquí van a quedar. Nada de lo que tenemos o de lo que portamos hoy o de lo que tenemos, bienes materiales o cuestiones de este mundo, nos la vamos a llevar. Todo va a quedar acá. Pero lo que sí debemos de valorar y agradecer es el hecho de que aunque todo eso quede acá, lo que nos espera es mucho mejor a lo que nosotros teníamos acá. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermano, Dios es un Dios que recoge a sus hijos, es un Dios que sirve de refugio, es un Dios que da fortaleza, es un Dios que se glorifica en medio del hambre y de la escasez. Nunca nos quejemos de Dios. Tampoco debemos poner en duda el amor de Dios porque estemos cursando por algún problema de este mundo. Porque estamos advertidos, en el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar en el Señor. Nosotros hemos sido testigos de hermanos en Cristo con un testimonio impecable que han padecido enfermedades graves y han muerto. ¿Por qué sucede eso? Porque así tenía que suceder. Pero debemos de entonces dudar del amor de Dios para con nosotros, de ese vínculo que tenemos con Dios. ¿Será que estamos separados de ese amor? Porque la pregunta del versículo 35 es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, no es que estamos separados del amor de Dios. Simplemente son cosas que tenían que suceder muchas veces para que Dios se glorifique por medio de nosotros en la aflicción y para que eso sirva de testimonio a otras personas que en algunas ocasiones sin saber lo que está pasando, el caso de un hermano en Cristo afecta tanto a otra persona que no ha conocido al Señor, que esa persona reconoce que ese gozo y esa paz que está viviendo el creyente en dificultad no puede venir de otro lado que no sea de Dios. Y él busca entonces entender qué es lo que está pasando ahí es donde Dios lo trae a él y le muestra. Por esto, mi hijo no actúa como los demás seres humanos, sino que actúa diferente, porque él tiene confianza en mí, porque él sabe que mi amor es eterno y que tenemos un vínculo que nadie lo puede destruir. Sigamos entonces con la pregunta del apóstol. Persecución, peligro, espada. Son tres situaciones que en realidad a todos nos preocupa, ¿verdad? Cuando hablamos de persecución,
Nos referimos a ese sufrimiento que los hombres pueden infringir sobre nosotros debido a esa fe que hemos manifestado. Miren lo que dice Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados todos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No hace falta que nos vayamos a los países donde prohíben el culto cristiano para sufrir persecución. Muchas veces en nuestra propia familia, en nuestros trabajos, en los centros de estudio, sufrimos acoso por nuestra fe, sufrimos burla y a veces se nos afecta hasta de manera que incide en nuestra economía. Pero hermanos, miren lo que dice acá el Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, dice el Señor Jesucristo. Parece un poco irracional, ¿verdad? Gozarse y alegrarse de ser perseguido, de ser maltratado, menospreciado. Pero si nosotros realmente entendemos la esencia de la palabra de Dios y lo que el Señor quiso transmitir aquí, sí debemos de gozarnos, porque nos damos cuenta que vamos por el camino correcto, porque estamos con el Señor Jesucristo. Y si por causa de Él estamos padeciendo, gloria a Dios, alegrémonos, gocémonos. Tenemos que tener claro esto, que ni la persecución, ni los peligros, ni la espada nos van a separar del amor de Cristo. Muchas veces tememos por nuestra vida, pero esto no nos separará del amor de Cristo. No nos va a separar del amor de Dios. Cuando se refiere aquí el apóstol a la espada, también se puede relacionar con esa justicia humana, entre comillas, que puede afectar nuestra libertad de fe. Ustedes saben que ya hay países en donde si usted no se apega a las nuevas leyes que ellos han introducido a favor de los antivalores y del pecado, entonces usted está infringiendo la ley y lo pueden llevar preso, lo pueden castigar. Muchas veces esos grupos hay grupos de personas que luchan por esos supuestos derechos que ellos tienen, que se vuelven tan radicales que hasta le pueden quitar la vida a usted o a sus familiares por causa de su fe, por causa del Señor. Todo eso, hermanos, puede suceder. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el mismo Señor Jesucristo? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vivamos confiados, vivamos siempre manteniendo ese vínculo de amor con el Señor. En conclusión, si vivimos pruebas, si estamos cursando por pruebas, tengamos el gozo de que estamos unidos en amor con Cristo, que gozamos de ese vínculo de amor. Vivamos como esclavos de Cristo, con el Evangelio como nuestra bandera. Pues si hay que dar la vida por el Evangelio, que así sea. El Señor nos dará fuerza, porque Él siempre está con nosotros. Y esto no nos separa de Él, al contrario,
nos unirá, como dice nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado eres, pues ya lo tienes todo, perteneces a Cristo. El Señor pasó por todas estas pruebas cuando habitó entre nosotros. El Señor pasó por persecución. Bueno, si leemos todo lo que menciona acá en Romanos el apóstol Pablo, ¿el Señor fue atribulado? Claro que sí. ¿Fue angustiado? Claro que sí. ¿Fue perseguido? Correcto. ¿Tuvo hambre? También. ¿Padeció de desnudez? Claro, sí, hasta la Biblia manifiesta que se pelearon sus ropas los soldados. ¿Qué quiere decir eso? Que él no estaba vestido. Él fue humillado. Él fue humillado de todas maneras, hermanos. Padeció espada, claro, lo martirizaron, lo flagelaron de tal modo que el Señor derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, entenderá el Señor cuando nosotros estamos pasando por una de estas pruebas, entenderá lo que estamos sintiendo, se identificará Él con nosotros. No tenga la menor duda, hermano. Claro que sí. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió con gozo. ¿Cómo es eso? Él sabía lo que él estaba propiciando cuando estaba en esa cruz. Él sabía que un día los que estamos en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia íbamos a ser salvos por causa de él. Valía la pena el sacrificio porque nos amó. Él menospreció el oprobio y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. El saber que nadie nos podrá separar del amor de Cristo nos permite afianzar nuestra fe y poseer el gozo de disfrutar de una seguridad de salvación eterna que nos mantiene unidos por amor con Cristo. Con esto finalizamos el mensaje del día de hoy.